Hola amigos de Alaja Home, mi nombre es Andy de la Rosa, soy arquitecto de Alaja y en este momento o en este día vamos a debatir un poco sobre la importancia de lo que es la iluminación natural y la iluminación artificial. Cuáles son las ventajas de cada una y por qué muchas personas prefieren una u otra. En términos arquitectónicos, la iluminación natural esta es una de las más importantes ya que puede incidir tanto en el comportamiento de las personas que habitan una vivienda como en el comportamiento de la vivienda misma en temas de eficiencia energética. Antes de definir lo que es el aprovechamiento de la iluminación natural, hay que tener en cuenta que existe lo que es la iluminación natural y la incidencia solar. La iluminación natural es la luz que podemos aprovechar dentro de nuestro espacio de arquitectura o nuestra vivienda a través de los huecos, es decir, puertas, ventanas o tragaluces. Y la incidencia solar es la forma en que esta misma luz incide entre los elementos que componen la vivienda, es decir, las superficies. Y esta luego se transmite como calor al interior de una vivienda. En el caso de la iluminación natural siempre es importante saber cómo orientar la vivienda para poder aprovecharla sin que la incidencia sea muy fuerte. Esta, en el modo que incide en la vivienda, puede hacer que sea más costoso o que sea más incómodo habitar en ella, ya que tenemos que valernos por ventilación mecánica o en muchos casos refrigeración o aire acondicionado. Es muy importante tener en cuenta que la iluminación artificial siempre es diseñada en base a la voluntad del cliente o a la actividad que se va a realizar en un espacio. Si yo tengo una sala, un espacio de descanso o un espacio social, siempre la iluminación vendrá determinada por el uso del espacio y los elementos que juegan en ella. Es decir, si queremos una iluminación más cálida para que el espacio sea más romántico, una iluminación puntual, o si solamente queremos iluminación clara, iluminación blanca, iluminación cálida, o en su defecto, si solamente queremos una iluminación tenue, que solamente nos sirva para determinar algunos elementos dentro de un espacio, como por ejemplo un cuadro, una repisa o un elemento dentro de la cocina o dentro de la misma sala. Esto nos ayudará a tener un mayor dinamismo en cuanto a iluminación dentro de la vivienda. Para personas que trabajan en oficinas, siempre es bueno tener iluminación clara, ya que esta le ayudará a poder ver muchísimo más el trabajo o la superficie sobre la cual están trabajando. Y en temas de, por ejemplo, oficinas como de abogados, oficinas que son un poco menos artísticas, siempre tienden a irse un poquito más por iluminación un poco más cálida, ya que este le da como cierto grado de confort y jerarquía al espacio. Uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta es que la iluminación natural siempre va a influir o va a incidir en el comportamiento de las personas que habitan el hogar, puesto que al tener toda la iluminación durante el día, el espacio se siente menos claustrofóbico y se siente mucho más abierto a lo que es la naturaleza. Lo mismo pasa cuando tenemos ventilación cruzada. La iluminación artificial siempre hay que calcularla, es decir, hay que hacer estudio de luminotecnia y saber qué tanto debe incidir la iluminación en el espacio que tengo, o qué tan fuerte debe ser, o qué tan tenue debe ser, para que ésta pueda funcionar de la mejor forma posible. Y siempre es recomendable utilizar sensores en las iluminaciones exteriores, ya que sean espacios de transición, pasillos y demás. Uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta en el tema de la iluminación es que mucha iluminación es igual o sinónimo de espacios incómodos, y una iluminación graduada o una iluminación estudiada o una iluminación analizada siempre va a ser un sinónimo de confort. Una vez analizados y definidos estos dos tipos de iluminación, podríamos cuestionarnos, ¿sería posible combinar ambas para tener espacios que funcionen mucho mejor? Y la respuesta es sí, siempre y cuando se utilicen elementos que nos ayuden a optimizar el espacio. Es decir, tener mucha iluminación natural hace innecesaria tener iluminación artificial durante el día, pero a medida que va cayendo el día, por ejemplo, esa luz cálida de un atardecer, siempre combinarla con espacios puntuales de iluminación dentro de la vivienda, te jerarquizan el espacio, dan esa sensación de confort. Otra cosa que también es muy importante tomar en cuenta es que cuando nos referimos a iluminación natural, no solamente podríamos considerar la iluminación del sol, sino también podríamos considerar un poco la iluminación de la luna, ya que esta de noche crea espacios que son mucho más románticos o confortables y que dan ese aspecto de confort dentro de una vivienda. Para poder aprovechar, por ejemplo, en espacios soterrados,
la incidencia de la iluminación natural, sería bueno siempre incluir lo que son el tema de tragaluces en espacios puntuales y compensar la iluminación con iluminación artificial en algunos puntos, que no sea muy intensa, para poder tener espacios mucho más óptimos y reducir al máximo, dentro de los parámetros permitidos, lo que es el consumo energético. Otro punto muy importante a tomar en cuenta es saber aprovechar la iluminación natural en espacios sociales, es decir, sala, cocina, comedor o espacios públicos o comerciales como restaurantes y demás, ya que esta también permitirá que los espacios sean más cómodos o menos confortables. En espacios sociables que son iluminados de forma natural, pero que no es tan intensa la iluminación, se disfruta más el hecho de estar. Y en espacios comerciales, a medida que va cayendo la tarde, siempre es un punto a favor del mismo espacio comercial como restaurantes y demás, aprovechar los atardeceres, que también es una iluminación que siempre logramos hacer con luces cálidas y puntuales, intentando imitar esa luz que nos regala la naturaleza. Siempre que vayamos a diseñar nuestra vivienda, es bueno hacernos esta pregunta: ¿qué tan bueno es utilizar solo la luz natural o luz artificial? ¿O cómo podría yo combinarlas? Y para ello siempre es bueno asesorarse de un profesional, una persona que pueda hacer un análisis de luminotecnia o un profesional que pueda hacer una zonificación dentro del espacio para poder determinar el tipo de iluminación que se puede destinar al espacio como tal. Y para esto, pues estamos nosotros. Así que si quieres saber un poquito más de estas técnicas de iluminación o estos consejos, por favor, contáctanos o síguenos en nuestros canales como Instagram y YouTube.